Las conexiones que podemos encontrar, que se pueden reconocer, rastrear a través de la literatura, particularmente sobre esto que hemos estado dedicando mis últimas metamorfosis, ¿no? Sobre la literatura de terror, con motivo de esta temporada, son increíbles. Me bastó, en mi caso, ¿no? Me bastó simplemente con ver en el listado de literatura verídica que se encuentra, por ejemplo, en los textos de Lovecraft, donde él o sus personajes citan textos de ocultismo reales, la referencia a uno que particularmente me pareció muy interesante, fascinante, muy intrigante, que lo conociera Lovecraft, ¿no? Es decir, que me estaba dando la faceta de un hombre que no solamente estaba obsesionado con la literatura, sino que también tenía conocimientos de ocultismo. Que Lovecraft no era un escritor del que fundamentara toda su mitología o su cosmogonía solo de su imaginación, sino que en él estaba implicado un conocimiento esotérico que él ponía, digamos, que él usaba con libertad, ¿no? Que él interpretaba a su manera. Y este libro del que me refiero fue dado a conocer por la teosofía, por Madame Blavatsky, en sus obras, hablando de que es un texto que, según la tradición esotérica oriental, sería uno de los textos más antiguos jamás escritos. Me refiero al libro de Xi'an, a las estancias de Xi'an. Pues este libro del que se supone la doctrina secreta, que es la magna obra del esoterismo moderno, está inspirado en esta, desarrolla, ¿no? De alguna manera las tesis, ¿no? O fragmentos de este libro milenario. Pues resulta que las estancias de Xi'an son citadas en la literatura de Lovecraft. Y ahí empiezo yo a rastrear la conexión que hay entre, digamos, esta visión literaria fantástica de la literatura con otro tipo de cuestiones. Por ejemplo, en este caso, ¿no? El Necronomicon y el libro de Xi'an tendrían, digamos, una pretensión más o menos similar, ¿no? En el caso del libro de Xi'an es un, digo, no es, su trato no es fantástico literario, es un reconocimiento absolutamente serio por parte de una gran ocultista, ¿no? No así el libro de Necronomicon, pero tienen en común ambos la pretensión o en el imaginario de Lovecraft de poner, digamos, como en la mente de sus lectores y de todos los que estamos fascinados por este tipo de cuestiones, la posibilidad, la proximidad de un texto más allá de las convenciones o de las religiones convencionales que nos permite entender, ¿no? Cuál es la secreta unidad de la que dependen todas las manifestaciones históricas de todas las religiones, ¿no? O en el caso de Lovecraft, podríamos decir, de toda la demonología, digamos, occidental, ¿no? Que tiene sus raíces en Sumeria, ¿no? Entonces, al empezar a rastrear, ¿no? Al empezarme a meter a buscar e indagar esta conexión, descubro después, ¿no? Que al final se va a desarrollar una conexión también muy interesante entre las tesis de Aleister Crowley, la rama dorada, ¿no? Iniciado en la rama dorada a finales del siglo XIX, y la creación de Telema, de toda esta nueva religión o esta nueva lectura esotérica de la cultura, del cosmos, ¿no? Que él del cual va a ser una especie de sacerdote, ¿no? El mismo Crowley, ¿no? Y que va a encontrar conexión en un esoterista que justamente va a pretender integrar las enseñanzas de Crowley con el Necronomicon, ¿no? Entonces, empieza a llamar la atención cómo, digamos, tenemos como dos caras, tenemos como dos lecturas, dos aproximaciones, una de tipo estrictamente literaria y otra de tipo esotérica, respecto, ¿no?
algunos elementos de la literatura de terror, particularmente de este terror que decía yo, ¿no? Va a empezar a desarrollarse en el siglo XX y que va a tener en Lovecraft, digamos, su expresión más deslumbrante, ¿no? Y con implicaciones, ¿no? Que va a desbordar su propia obra y va a influir a otros escritores también con la misma temática y el cine y demás, ¿no? Entonces, esto nos lleva a preguntarnos exactamente, ¿no? ¿Por qué los esoteristas o por qué ciertos esoteristas tomaron en serio el Necronomicon? Y al parecer, y aquí digamos, es un asunto nebuloso, ¿no? Para mí mismo no está del todo claro exactamente que una vez que Lovecraft muestra, digamos, ¿no? La existencia de este libro imaginario para muchos. Sin embargo, hay otros que dicen que realmente el libro sí existió. Y entonces la controversia está en si eso que cita Lovecraft pertenece a ese libro o es algo que él está, digamos, asociando a un libro que sí realmente existió, pero que no era propiamente un libro de invocaciones, sino un libro de protección, o sea, era un grimorio, pues, ¿no? Un grimorio, como se decía antiguamente estos libros de prácticas mágicas, de hechizos, ¿no? Entonces, resulta que hay todo un ambiente formado a partir de los años 30, más o menos, en la creación y posteriormente de un Necronomicon que se conoce como el Necronomicon de Simon. Y este Necronomicon de Simon aparentemente fue difundido por otro esoterista norteamericano que le daba crédito a este supuesto Simon o a este señor Simon como un gran estudioso y políglota que se topa con una versión griega del Necronomicon que él traduce y que este esoterista se encarga de difundir. Entonces, nos encontramos aquí con dos posiciones diametralmente opuestas, ¿no? Que yo se los pongo a consideración a todos aquellos que les guste la literatura de terror y les fascinen también de cierta forma las cuestiones esotéricas, ¿no? Como en el caso particularmente, ¿no? De esta obra, de una literatura que curiosamente, fíjense qué cosas tan interesantes tiene esto, que parecieran anecdóticas, pero que no lo son. ¿No? Que ya hay gente que se ha dedicado a ver estos detalles, ¿no? Estas señales para los avesados, ¿no? Para que a los avesados puedan reflexionar sobre ello. Por ejemplo, se sabe, ¿no? Se dice que el Necronomicon fue escrito por un árabe, el árabe loco Abdullah Hasred, en el siglo VIII, y que él mismo había, digamos, desenterrado, escudriñado sobre este conocimiento en el Medio Oriente. Y con lo cual tenemos una señal muy interesante de cómo muchos esoteristas también han buscado en esa zona, con los árabes, por ejemplo, y es uno, digamos, de las pistas que aparece, ¿no? En la formación de la aurora dorada, de este grupo esotérico del siglo XIX, que también fue aparentemente aperturado, ¿no? Guiado sus primeros maestros iniciados por árabes, en el mundo árabe. Resulta también significativo que haya sido Crowley, ¿no? Su primer gran obra y digamos como la obra central de su posicionamiento en el mundo del esoterismo, que es el libro de la ley, donde él narra que el libro de la ley fue revelado para él por un ser, ¿no? En el Cairo, en Egipto. Y tampoco me parece a mí nada desdeñable saber que la misma Elena Blavatsky, ¿no? La que da a conocer el libro de Cian, también haya reconocido en su obra la existencia de ciertas sociedades secretas en Egipto, ¿no? En Luxor particularmente. Entonces, es muy interesante cómo, curiosamente, todo se mueve hacia esta dirección. Digamos, como si hubiera una clave tanto esotérica e imaginativa también, una especie de matriz imaginativa y esotérica en esta parte del mundo. Muy interesante.
muy interesante que sea esta zona, ¿no? Alejandría, desde tiempos mucho más antiguos, ¿no? Que fue la cuna, digamos, del último gran reservorio de la sabiduría pagana de ese tiempo, hasta que fue destruida su biblioteca, como ustedes saben, o si han visto la película de Ágora, sabrán a qué me estoy refiriendo, ¿no? Entonces resulta que interesante, ¿no? Que toda esta zona está plagada de misterio, está plagada de cuestiones imaginativas, fascinantes, ¿no? Que si uno empieza a buscar, a rastrear, empiezan a unir y a vincular a la literatura de terror, a los temas de la literatura de terror, con cuestiones esotéricas que no son consideradas por estas personas como temas de fantasía, sino como temas muy importantes. Por último, quiero reflexionar sobre un detalle común que tiene, en este caso, por ejemplo, la mitología de Cthulhu en Lovecraft, con algunos detalles esotéricos que son de pensarse. Por ejemplo, en la mitología de Lovecraft se habla mucho de la existencia de seres prehumanos o de una civilización o de seres que son millones de años atrás y que son, digamos, los que siembran la vida en este planeta, ¿no? Es decir, lo que la evolución solo alcanza a mirar es parcialmente el proceso evolutivo, pero no el origen que, según Lovecraft y la mitología a la que él está asumiendo, tiene un origen en el cosmos. Pero esta afirmación, mis estimados netmorfoseados, no es solo gratuita de Lovecraft. En realidad, esas intuiciones de que la vida está, digamos, cohabitando en el universo, que es una dimensión del universo mismo, es una afirmación totalmente esotérica que no viene de la imaginación de Lovecraft, sino que se ha sabido esto desde milenios. Y que, digamos, de una forma imaginativa y tal vez hasta un poco brutal, todas estas creencias en estos seres, en estos mundos prehumanos, están de alguna forma prefigurados en la doctrina de las razas en el esoterismo, ¿no? Es decir, lo que se entiende por razas, ¿no? Razas humanas, es, digamos, en términos más, o en mi propia versión, ¿no? Como yo interpreto esto de las razas, son estos procesos de millones de años de la evolución de lo que hoy llamamos el hombre. Es decir, aquí tanto Lovecraft como el esoterismo estarían rompiendo, digamos, con los límites convencionales de tasación que tiene la arqueología o la cosmología, ¿no? Aquí estaríamos hablando de que en realidad hay una especie de versión demasiado limitada, digámoslo así, ¿no? De oficialista de la historia de la humanidad, ¿no? En ambas tradiciones, tanto en las tradiciones esotéricas como en la literatura de Lovecraft, por ejemplo, hay esta convicción de que la vida es mucho, 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 mucho más compleja, antigua y con dimensiones insospechadas para la mayoría de nosotros y que están asociadas al origen de la humanidad. Entonces, dejo, ¿no?, estas reflexiones, no sé si ya fue demasiada información, pero es algo fascinante, ¿no? En la próxima reflexión, la próxima metamorfosis, voy a comentarles uno de estos extraños paraderos que tuvo toda esta cuestión que estamos mencionando, cuando en 1996 en Estados Unidos un grupo de adolescentes asesinan a los familiares de uno de ellos, llamándose a sí mismo una secta vampírica. Y, curiosamente, para nosotros que estamos investigando y reflexionando sobre este tipo de fenómenos, resulta que uno de ellos se le encontró el Necronomicon de Simon. Como ven.